¿Saben que había una mariposa que quería conocer el fuego? Una mariposa hermosa, unas alas divinas, brillantes, coloridas, y ella tenía la necesidad, la ansiedad, el deseo de conocer el fuego. Entonces, porque una vez lo vio, pasó así por la ventana de una casa y había como un hogar en fuego y dijo, wow, tenía el deseo de conocer el fuego. Entonces a todo el mundo le decía que quería conocer el fuego. Entonces todos los animales, los insectos ahí del bosque donde estaba esta mariposa, la escuchaban hablar y le decían, con amor, le decían, mariposa, por favor, no te acerques al fuego. No te acerques al fuego. No, pero yo voy a conocer el fuego, decía ella, ¿no? Y un día vio una fogata y se acercó para conocer el fuego, ¿no? Ya todos los animales, los insectos, la gente que la escuchaba le decían que no se acerque. Y la mariposa quería conocer el fuego y se acercó. Entonces lo miró, estuvo cerca y se fue feliz. Y empezó a contarle a todos, ya conocí el fuego. Qué bueno que conocí el fuego, estoy contenta. Y entonces los animales más sabios le decían, mariposa hermosa, no te acerques al fuego. No conociste ese fuego, conociste el reflejo del fuego. Recibiste el calor del fuego, pero el fuego no lo conociste. No te acerques al fuego. Y la mariposa siguió con este deseo de conocer el fuego y vio nuevamente una fogata y ahora se acercó un poquito más porque ella quería conocer el fuego. Entonces cuando se acercaba al fuego lo más cerquita y vio que un poco la alita se le chamuscó un poquito y salió volando, pero salió contenta porque había conocido el fuego. Ahora sí había conocido el fuego. Entonces cuando se acercó a los animales diciéndole que había conocido el fuego, decía, mariposa, por favor, no te acerques al fuego, por favor. Basta, no conociste el fuego, conociste el efecto del fuego. El calor intenso, pero no conociste el fuego. No quieras conocer el fuego, no te acerques al fuego. Y la mariposa seguía con este deseo de conocer el fuego. Y cuando vio una nueva fogata, se acercó un poquito más y murió. En ese momento conoció el fuego. Este cuento nos trae algunas enseñanzas, ¿no? Importantes. Una es que podemos aprender cosas por medio de los consejos, de las sugerencias de la gente que sabe, que ya tuvo experiencias. Podemos escuchar y aprender, ¿no? Pero también podemos aprender por medio de nuestra experiencia, de haber vivido cosas y decir, bueno, aprendí y ya está. Pero hay un tercer grupo de personas que son las que aprenden cuando ya es demasiado tarde. Podemos aprender por el consejo, podemos aprender por las experiencias vividas, o muchos a veces nos toca aprender cuando ya es tarde. Y a veces me identifico con la mariposa, ¿no? Me dejo llevar por la luz, por el calor, por la intensidad y querer conocer cosas, ¿no? Que ya por la experiencia me hizo mal, por los consejos y las sugerencias me hizo mal, pero como que hay algo adentro, ¿no? Y dice la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. ¿Escucharon ese versículo? Dice que hay caminos que a los hombres nos parecen buenos, luminosos, nos parecen resplandecientes, misteriosos, pero su fin es camino de muerte. Y dice que hay muchos caminos,
que al hombre, o sea, a mí, cuando habla del hombre habla de mí, de vos, ¿no? Nos parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos, ¿no? Pero hay un solo camino que es bueno. Hay un solo camino que nos puede llevar a encontrar eso que realmente necesitamos, esa intensidad, ese calor, esa fortaleza que anhela en nuestro corazón, que es el camino de Dios. El camino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso dice la palabra, dice Jesús mismo, dice: yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es a través mío. Pues fíjate qué interesante este versículo, ¿no? O sea, Jesús no vino a crear, Dios no vino a crear una religión, Jesús vino a trazar un camino. Y no vino a gritarnos desde el cielo, Él vino a vivirlo para que lo podamos seguir. ¿No, Wandy? Para que lo podamos seguir. O sea, nosotros no seguimos una religión, seguimos una persona. Dice que había una persona que tenía un guía turístico en una selva bastante cerrada, y había un turista que iba a cruzar la selva, y el guía, que dice: bueno, vení conmigo. Y lo vio muy tranquilo al guía, y la selva estaba muy cerrada. Entonces el turista dice: pero ¿y cuál es el camino? Entonces el guía dice: yo soy el camino. El camino no es una religión, el camino no son métodos, no son rituales, es una persona a quien nosotros seguimos, es Jesús. Y lo que estamos viendo acá en el libro de Romanos, cómo el apóstol Pablo nos enseña que el centro de toda la palabra de Dios es Jesús. A Jesús lo vamos a encontrar en los 39 libros del Antiguo Testamento, en los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea, lo importante no son los corderos, no es la sangre, lo importante no es Israel, lo importante no son los apóstoles, lo importante es Jesús. A Jesús lo vamos a encontrar en toda la Biblia, es la esencia del Evangelio. Jesús es la esencia del Evangelio, Jesús es el Evangelio, Jesús es la buena noticia. Cuando hablamos de Evangelio parece que estamos hablando de una palabra religiosa, pero en realidad es decir buena noticia. La buena noticia es Jesús. Él es el centro, es el centro. A Jesús lo vamos a encontrar, ¿no? Y, o sea, el Evangelio Jesús es el Evangelio. Acercarse o alejarse es lo que va a marcar la diferencia. Alejarse de Jesús nos aleja de la buena noticia que necesita nuestro corazón. O sea, no es alejarse de la iglesia. Vos podés alejarte de mí, podés alejarte de la iglesia y no va a pasar nada, ¿no? Porque a veces nos enseñan: si te alejas de la iglesia te va a ir mal. No, si te alejas de Jesús te va a ir mal. No si te alejas de la iglesia. Puedes irte de la iglesia, puedes irte y dejar de congregar o ir a otro lado, pero si te alejas de Jesús te va a ir mal. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Pero hay un camino que te va a dar vida, que te va a dar paz, que te va a dar bendición, te va a dar plenitud en tu corazón, que es el camino de Dios. Por eso el apóstol Pablo hace tanto énfasis acá en el libro de Romanos de que Jesús es el centro, Jesús es el Evangelio. Mirá lo que dice Romanos 1. Dice Pablo, versículo 1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. ¿Hijo de quién? ¿De Jesús? De Dios, ¿no? O sea, acerca de su Hijo. O sea, el Evangelio de Dios, ¿no? No es el Evangelio de un pastor, es el Evangelio de Dios, ¿no? O sea, es la buena noticia de Dios que Él creó para salvar al ser humano de este mundo, de esta naturaleza que tenemos todos nosotros, ¿no? El Evangelio de Dios acerca de su Hijo Jesús. O sea, ¿qué dice acá? Que Jesús es Hijo de Dios. Acá lo que está diciendo la palabra es que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es verdaderamente Dios. O sea, la naturaleza del Hijo de Dios es la misma naturaleza que el Padre. O sea, Jesús es Dios. Podemos afirmar todos nosotros hoy que Jesús es Dios. Pero una vez en la historia, una vez en la eternidad, Jesús siendo Dios no se aferró a ser igual a Dios y
y dice que vino a este mundo, vino a esta tierra y se hizo igual a los hombres, y no solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo de los hombres hasta la muerte, y todavía un poquito más para abajo, hasta la muerte en una cruz, que era la peor muerte. Él sufrió la humillación, él vino, siendo Dios, se despojó a sí mismo para venir a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Escuchá esto que es importante. Él es verdaderamente Dios, pero fíjate lo que dice acá. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dos cosas. Primero dice acerca de su Hijo, del Hijo de Dios. Y acá está diciendo también que Jesús tenía una naturaleza carnal. Escuchen esto. Acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, Jesús, aparte de ser Hijo de Dios, de ser verdaderamente Dios, era del linaje de David, también era hijo de David. ¿Qué quiere decir esto? Que era hijo de Dios, con una naturaleza plena, divina, pero también era hijo del hombre. Ustedes van a ver, en la palabra de Dios, que muchas veces Jesús dice, el hijo del hombre, no, y en otra parte dice, el hijo de Dios. O sea, está confundido y la contradicción no, porque Jesús era verdaderamente Dios, y cuando se hizo hombre era verdaderamente Dios. Él no vino disfrazado, un Dios disfrazado de hombre. Él vino a ser verdaderamente hombre, con necesidades de hombre, pensamientos de hombre, tentaciones de hombre, porque Él fue tentado en todo conforme a nosotros. Él cuando fue hombre fue verdaderamente hombre y fue del linaje de David. ¿Qué quiere decir eso? Había promesas en todo el Antiguo Testamento que el Mesías iba a venir de la familia de David, del linaje de David. Por eso, en un episodio de la Biblia, un ciego le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, porque sabía que este Jesús que estaba acá era un enviado, ¿no? Era Dios mismo. Entonces, acá viene dice la palabra algo muy importante. Jesús es verdaderamente Dios, pero Jesús se transformó en un verdadero hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el único capaz de ser intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro que pueda ser el mediador entre un hombre pecador, un hombre malo, un hombre perverso, un hombre mentiroso, entre un hombre que le dio la espalda a Dios y un Dios santo. Jesús es el único mediador, porque solamente un hombre puede presentarse delante de Dios en representación de todos los hombres, y solamente un Dios puede acercarse delante de Dios para interceder por los hombres. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No María, no el pastor, no el Papa, no cualquier persona que anda por ahí dando vuelta. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede a nosotros acercarnos a Dios, acercarnos al Padre. A nosotros no hay ninguna religión que nos pueda acercar a Dios. Religión quiere decir religar, es el intento del hombre de acercarse a Dios, pero el Evangelio es Dios mismo llegando al hombre para que todos nosotros podamos tener la esperanza de poder relacionarnos con Dios. Vos y yo, teniendo la vida que tenemos, habiendo cometido los errores que cometimos, hoy tenemos la esperanza de que por medio de Jesucristo, por medio de la gracia de Dios y por medio de nuestra fe, podemos tener una relación con nuestro Padre, Dios. ¿Le pueden dar un fuerte aplauso por eso? Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, que podemos tener una relación con Dios. Cerra tus ojos ahí donde estás. Un minutito, mirá. Esa es la buena noticia, que no estamos perdidos, que como personas tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de poder acercarnos a Dios con confianza. Dice la palabra, acérquense confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Acérquense confiadamente al trono de la gracia. Sabemos que podemos llegar a Dios, y esa es la diferencia entre la religión y el Evangelio.
La religión te pone reglas, te pone normas, te pone rituales y te dice que tenés que hacer cosas para portarte bien y porque vas a estar portándote bien delante de Dios. Y si te portás mal, Dios se va a alejar de vos. Eso es lo que la religión nos enseña, a que todo descansa en nuestras acciones, que si me porto bien o que si me porto mal. Pero el Evangelio no descansa en nuestras acciones, el Evangelio descansa en las acciones de Jesús, que Él estuvo hace 2000 años en la cruz del Calvario y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio es creer en lo que Dios hizo por nosotros. Si hoy nosotros podemos tener acceso al Padre, si hoy nosotros podemos tener acceso a su presencia, no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos muchas gracias. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús venció. Jesús venció. Esa es otra diferencia entre la religión y el Evangelio. Todos los líderes religiosos murieron y están en la tumba. La única tumba vacía del mundo es la tumba de Jesucristo de Nazaret, que está vacía porque Él murió, Él resucitó, se fue a sentar a la diestra de Dios Padre y Él intercede por nosotros. Jesús venció la muerte, Jesús venció el pecado, Él venció por nosotros. Por eso dice la palabra, ya vencí. En este mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas, van a tener dificultades, pero estén confiados en mí porque yo vencí al mundo. Es una invitación a tener confianza